En línea está Alejandro Cao de Venoz, delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea. Señor de Venoz, muchas gracias por atendernos. Marcos Salgado lo saluda en Caracas. Muy buenas, encantado de atenderles también. Bueno, es para nosotros muy importante poder tener una voz de lo que de la posición que en toda esta historia tiene la República Popular Democrática de Corea y cómo se está viviendo en Corea del Norte esta situación. Bueno, conocemos las maniobras militares de Corea del Sur que ya habían sido rechazadas y había una advertencia por medio de Corea del Norte. Luego se dan ese cruce de artillería y ahora la presencia de un submarino nuclear que viene a sumarse a la que es una presencia importante de los Estados Unidos en Corea del Sur. ¿Cómo se vive esta situación en Corea del Norte? Bueno, la situación se vive ahora mismo en máxima alerta y observando los movimientos de la Armada surcoreana y de los Estados Unidos. Lógicamente, si en próximas provocaciones, como pasaron el día 23, el Ejército Popular de Corea está listo para dar una respuesta armada. Esperamos por el bien de todos y porque tanto Corea del Norte, los ciudadanos del país, como los coreanos del Sur son hermanos, que por culpa de Estados Unidos no se reiniciará la guerra de Corea, la cual todavía estamos. Se firmó el armisticio en el año 53, el 27 de julio, pero desde entonces hasta ahora los Estados Unidos se han negado a firmar el Tratado de Paz. Por lo tanto, pueden resumir sus operaciones de ataque en cualquier momento. Esperemos que no sea así y que de momento se quede únicamente en una muestra típica de arrogancia del imperialismo norteamericano. Estas muestras de arrogancia no son nuevas, o sea, Corea del Norte las viene sufriendo desde el momento inmediatamente posterior a ese armisticio. Bueno, los viene sufriendo desde la creación de la República en el 1948 y la ocupación de Corea del Sur por parte de los Estados Unidos. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial y de lanzar las bombas atómicas sobre Japón y matar a miles de civiles, Estados Unidos ocupa Corea del Sur bajo la excusa de desarmar al ejército japonés. Y desde entonces hasta ahora convierte en Corea del Sur en su colonia. Oficialmente existe un presidente, el comando del ejército está en manos del ejército norteamericano hasta el día de hoy. Por lo tanto, como no existe esa paz y como tienen literalmente ocupada la parte sur de Corea, tenemos que estar siempre alertas porque están provocando y buscando excusas para ejercer más presión sobre el país. Es decir que en definitiva estos ejercicios militares de Corea del Sur, que son los que inician este momento de tensión, cuentan con el apoyo, el aval de los Estados Unidos. Por supuesto, o sea, el ejército surcoreano no puede hacer nada, no puede ni mover ni un dedo sin autorización del comando de los Estados Unidos. Son realmente los que controlan al ejército y de hecho de Corea sucede por una agresión norteamericana contra el norte hasta el día de hoy y esa guerra es entre Estados Unidos y Corea del Norte, no entre Corea del Norte y Corea del Sur como piensa mucha gente. En verdad, tanto la guerra como el armisticio, las dos partes dentro del asunto y las que pueden decidir frenarlo o acabar con él son Estados Unidos y Corea del Norte, porque Corea del Sur no tiene realmente posición o palabra dentro del conflicto, es meramente un títere. Y así lo fue el primer dictador de Corea del Sur, Syngman Rhee, que lo trajeron los americanos de Hawái y lo impusieron bajo control militar. Hasta el día de hoy, en que pretenden ser una democracia, donde acaban de encarcelar a una chica que tenía canciones de Corea del Norte por 5 años en prisión. Entonces, es la supuesta democracia que se vive en Corea del Sur. Eso que usted nos cuenta es exactamente lo contrario a lo que se dice en una propaganda permanente en Occidente, ¿no? Donde uno desde películas de Hollywood hasta en informaciones de agencias internacionales lo que se piensa es que Corea del Norte es una dictadura, es un estado totalitario en donde pasan estas cosas que usted está contando que pasan en Corea del Sur. Le pregunto, ¿cómo es Corea del Norte? ¿Qué es Corea del Norte hoy? ¿Es una nación atrasada? ¿Es una nación que se quedó sin el apoyo de la Unión Soviética? ¿O cómo están hoy los habitantes de Corea del Norte? Bien,
Corea del Norte, ante todo, es una nación socialista al 100%. Todos los medios económicos pertenecen al Estado, por lo tanto, al pueblo. No existe una economía de tipo privada, ni existe injerencia extranjera. Es un país totalmente soberano, controla todos sus medios de producción y que lleva la bandera roja del comunismo, aunque si es necesario como nación abanderada del socialismo entero, sin permitir implementar o envenenar el sistema mediante medidas capitalistas o de privatización. Por ese motivo quiero señalar, porque mucha gente sabe que hay una distancia abismal entre países como Vietnam o como China, fueron muchas medidas de mercado, con Corea del Norte, que permanece fiel a las ideas originales de su líder y de la creación de la República. Entonces es un país que lógicamente es pequeño, tiene 23 millones de habitantes, pero ha logrado una gran potencia política y militar. Como sabemos, y hemos desarrollado armas nucleares para utilizarlas como disuasión frente a un eventual ataque de los Estados Unidos, y el desarrollo de esas armas nucleares conjuntamente con los misiles intercontinentales nos aseguran de que si Estados Unidos intentara atacar podríamos responder sobre suelo norteamericano. Y eso es precisamente que ha impedido que durante la administración Bush Corea del Norte hubiera sido invadida como pasó con Irak. Entonces, por desgracia, en este caso solo entienden el lenguaje de las armas y de la fuerza. Ellos siempre están presionando a cualquier nación que no quiere someterse a sus dictados. En ese aspecto, Corea del Norte es una gran potencia política y militar. Ha desarrollado la potencia militar y tener más de 1 millón de soldados regulares y 6,5 millones en reserva, siendo uno de los ejércitos más grandes del mundo. Ahora nuestro gobierno está focalizado en mejorar la vida del pueblo y los fondos se están destinando a mejorar la industria ligera. Principalmente es a donde va todo el capital ahora mismo, y la economía se recupera de forma muy favorable desde el año 2000-2001. Tuvimos muchos problemas económicos, hambruna y en general por la desaparición del socialismo desde el 95, básicamente desde el año 95 al 2000 empieza ya a recuperarse la economía, y ahora cada vez existen muchísimos productos y facilidades para la vida de la gente. De forma autónoma. Pues la clave del desarrollo de la economía norcoreana es que se hace todo mediante industria nacional, industria propia para no depender del exterior. Sí. ¿Y cuánto se ha podido avanzar en el tema del acercamiento, no a nivel político, sino a nivel social, digo, dentro de la península, ¿no? Con las personas que viven en Corea del Sur? ¿Hubo esfuerzos vinculados al reencuentro de familiares? Algo de eso se vio en Occidente. ¿Cuánto se había podido avanzar y cuánto complica ese tema la actual situación de tensión? Pues se avanzó muchísimo desde el año 2000 al 2008. En ese periodo de 8 años se avanzó más que en toda la historia de las dos Coreas. Esto fue debido a que en el sur esta vez hubieron presidentes progresistas. Como recordaremos el caso de Kim Dae-jung, presidente Kim Dae-jung de Corea del Sur, que fue nombrado Premio Nobel de Paz, y que mediante la Sunshine Policy, que era básicamente lo mismo que nuestro líder había dicho desde la creación de la República, era cuestión de acercarse entre las dos Coreas respetando los sistemas políticos existentes. Y esa es la única posibilidad de coexistencia, respetando las formas de pensar,